The house was cold and the floors were bare as the maid walked in. Not a soul was there, and the boat was gone. Not a trace was left of the lovers who had fled for a life they couldn't have, and they sailed away on a boat of ebony, off to find a land they could call free, and they sailed into the sun in that boat of ebony, off to find a land they could call free. La entrada es gratuita. ¿Tenía molino propio? Claro, un horno para todos. Un horno para todos. Este lo moverían con animales. Pues este debe ser para animal porque no tiene. Tienen aquí los yugos estos. Sí, sí. Yugo. Es molina de aceitunas. ¡Ey! Mira, barbacoa. Qué chula. ¿Ves? Yo esto quiero para la terraza, Juan. Aquí está, mira. ¡El poti! ¡El poti! ¿Dónde está el poti? ¡Hola! ¡Qué poti más guay, eh! Con... Y la bañera. Sí, sí. Ay, tiene Con mucho. su. Pero no se ve, está... ¡Ah, es una tinaja! Se ve que aquí en invierno hace mucho frío, porque braseros hay por todos los sitios, ¿eh? Mira. Yo no soy muy alto, pero aquí más de uno se dejaría... Eran bajitos. ¡Oh! Un chill out al lado de la cama. ¿Ves? Mira, el brasero está aquí. El que ponían el carbón para la cama. Hay braseros en todas las habitaciones. Esta es la habitación de ella, doña Ana. Pero no sé si era una moza, ayer no me acuerdo del trozo ese de. Pero Quijote. entonces el señor que dormía aquí, ¿quién era? Marido. El marido. La espaldera. ¿Dónde está? ¿Espaldera? ¿Cómo se llama? No. La Va a poner la espalda. Las las espaldas. espaldas. Y aquí supongo que para guardar. Vale, espaldas. No, la arca de caudales. ¿Dinerito? Los dineros, los Ah. caudales. Jope, pues aquí tenían, ¿eh? Objetos Porque... de valor. Tenía esto. Cabe sí, mucho. para que- Sobre todo la vajilla de plata. Perdona, de lo que huele y sacan la harina de almendras para hacer la gacha manchega. Comida típica de pastores antigua y ahora con el freír pues apetece ahora. ¿Vale? Se hace con tocino y chorizo. La harina solamente sirve para la gacha manchegas, ¿vale? Y ese está frito y ese se toma así como un aperitivo, con un vino, una cerveza, como queráis. Sabe a kiko, a maíz, ¿vale? Ese es el pito. Vale, vale. El rojo pica y el azul pica un poco menos. Ah, El que pica un poco menos, ¿no? ¿Mejor que no pica? No, no ha dicho que no pique, ha dicho que pica menos. ¿Pica menos? Sí, está bien. Pica menos. El que pica menos, venga. Estas son las típicas tortas de Alcázar, las canteras, las más antiguas, ¿vale? Y el postre típico en Alcázar de San Juan es la bizcochada, que se hace con leche medio templada en un plato, se pone la torta encima, se empapa y un poquito de canela. Es el postre típico de Alcázar de San Juan, la bizcochada, ¿vale? Las podéis encontrar a lo mejor en el Mercadona y por ahí, pero no son las auténticas, las canteras, son esas, ¿vale? Y luego ya pues la flor manchega y los pestiños, Madre típicos de mía. Semana Santa. Menudo susto, ¿eh? Qué bonito.
Nos hemos llevado media tienda. Bueno, es que todos los caminos llevan a Roma. Aquí en España todos los caminos llevan a Santiago. Aparcado aquí para ver, pero podríamos haber aparcado en cualquier parte porque tiene unas calles muy anchas y puedes aparcar Y muy bien en varios para sitios. pasar, que no hay ningún... Menos aquella del puente que hemos visto que no entraría. En esa no entraría, Por las pero otras, no más os o menos. no os metáis por dentro No, del pueblo. no. Por fuera se puede ir Claro. más de bien. Y se puedes llega. aparcar en esa calle de allí, que en aquella de allá, en la que venías por allí o en esta, que al final está Don Quijote ahí y Está queda muy súper chulo. al lado está muy cerca. Muy cerca del casco antiguo que está la iglesia, esa es súper chula, la plaza esa es súper preciosa. bonita, ¿eh? Y el museo de Dulcinea. Sí, la casa de Dulcinea. Y la tienda de enfrente que, Que igual la casi no repondrán. salimos. No, pero ya repondrán para cuando Sí, ¿no? vengan y puedan comprar más. Sí, yo creo que tendréis. Recorriendo provincias, entramos en Cuenca. Nos vamos ahora a Belmonte. Hemos comido súper bien ahí. Una hora y media la visita. Bueno, ¡Wow! entramos uno por cada lado y luego nos 4 a contamos. 7. ¿Qué hora es ahora? Las 6. Las 6, hasta las 7 está. ¿Nos da tiempo? Justito, dice que justito. Bueno, yo creo que vamos a ir ligero. Venga, va. En el patio de armas, aunque muy amplio, lo que más llama nuestra atención a primera vista es la original planta triangular, conformada por los dos pabellones palaciegos y la torre del homenaje. Oveja. Junto al La torre del vértice, homenaje está. donde se unen las construcciones del siglo XIX, se encuentra el ale. Estas son las dependencias de la servidumbre, ojito. Este es el poti. ¿Y si estás abajo? Sí, Y yo. lo de Ah, tejo. Nos explicaron. Tejorolas. Abajo tiramos mierda y Fíjate. más cosas y luego ya al final vino uno Y lo recogía todo. Sí, ¿lo recogían, tú crees? ¿Y esa puerta de ahí? ¿Pero qué es? Es un cristal. Ah, es una escalera. I found a place for them to run to. And when they find it, I'll be here just waiting. I'll be here waiting. The sun will set many times before that happy day. Pero fíjate, no tiene salida al exterior. Lo mejor son los techos, ¿eh? Son una pasada. Oye, hace menos frío aquí que dentro, ¿eh? But if we fight, just maybe we can touch it and see it. ¿Subimos o qué? Parque de juegos de la época. I wanna see it.
¡Somos unas campeonas! No puedo mirar. Hay un auto allí en Los Molinos. Ah, sí. Los chicos no se han atrevido a subir y nosotras sí. Aquí se ve todo. Nos han dicho que la colegiata, que debe ser eso tan precioso que hay ahí en medio, se puede visitar pero solo por la mañana. Qué diferentes los paisajes, ¿eh? Bueno, venir antes, bastante antes de las 7 porque aquí... Aquí siempre. ¡Madre mía! Traer buenas piernas. Habrá que usar escaleras. Cuidado, Madre mía, estas son peores que las otras, ¿eh? ¿Estas son las de verdad? Sí. Y son peores que las otras. Bueno, parece ser que por ahí hay un patio de armas que el que habéis visto desde arriba, pero ya es de 5 a 6. Ahora ya nos colobamos y no lo vemos. Venir mucho antes de las 7, pero mucho, mucho antes de las 7. Oh, they sailed away on that port of ebony, for her skin was colored white and his. Vamos a cocinar en una cocina de verdad, no como la mía, que es chiquitita y poca cosa. Un poquito de pasta, Un poquito de pasta. ¿no? Nos va a invitar Mari. Claro, claro. Lo que pasa que cuesta. Con estos fuegos nunca es lo mismo que en casa. Pero ¿No? bueno. Pues yo creo que el nuestro va más fuerte aquí que ¿Sí? en casa. En casa yo tengo vitro. Aquí a veces, yo también, pero aquí cuesta, que no sé por qué. Fuego de gas. Tendría que... Bueno, es de día aún. Sí, Podemos ir tenemos tiempo, esperando. estamos de vacaciones. Hoy empezamos pronto. Ya Para los días veremos que hemos llevado. cuándo acabamos. Señores, ¿qué hacéis las campers? Tenéis que poner esto. ¿Se verá? Sí, esto de aquí delante, porque está muy bien que hayáis quitado la caja para que no nos demos en la cabeza, pero en la esquinita del todo ahí un estante para colocar cosas. Mira qué cocinitas que es, Mari. Primero, esto probarlo primero. Qué olla más chula. Ay, qué bonito ha quedado el plato, ¿eh? Son las 4:30 de la mañana y nos vamos a dormir. Ya. Como un bizcochito, ¿no? Sí, es un bizcochito. Sí. Nuestra gatita es así, color bisón. Sí, marroncita. Esos son los vestigios de ayer. Estamos en el área de Castillo de Garcimuñoz, al ladito del castillo. Bueno, venís para Valencia, ¿no? Sí. Ya está. No hay mal que por bien no venga. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Que Si no- no lo hubiéramos visto. Nos hemos equivocado y hemos pillado una carretera que no era. Pero vamos a ir a parar a un sitio a comer muy chulo. Ya lo tengo. ¿Sí? Nosotros una vez, fíjate, que vinimos por esta zona, que a veces nos metemos por caminos y tal, y fuimos a parar allí abajo de la autovía, que nos dio hasta miedo y todo. De dormir. Sí, es que era muy de noche. Fuimos no veía- rodeando por allá detrás, por la montaña y tal. Claro, no veíamos y ya, claro, igual estabas en el medio, ¿no? Hemos por algún vídeo también de estos que digo, Despiertas en un sitio que va a no venir el descuartizador del pueblo, nos va... No, por eso
eso no, pero Yo las vivo. como estaba muy oscuro, no saber dónde te estás metiendo es... No mola. No mola. Bueno, eso, pues eres Vamos. está nada ya, 6 minutos, 6,1 kilómetros. Venga, va, nene. Vamos para allá. ¡En marcha! Ya hemos llegado, valía la pena. Chulo, ¿eh? Mira, por Dios. Las loco. Igual nos helamos, pero chulo es. Madre mía, si hay mesas aquí. Y ahí hay barbacoa. ¡Y el toro! Parrillada del Mercadona. Parrillada mini. Vamos a utilizar el fuego de Mari. Porque en nuestra camper solo puedes usar una sartén a la vez. Pero aquí te digo, es lo mismo, ¿eh? No, en caso así como muy... También haces cocina sencilla aquí. Claro. No cocinas nada. No te vas a... Bueno, se puede traer la Thermomix, ¿no? Hay gente que se la lleva. Sí. Pero yo, más que... ¿Dónde la pongo? Guau, tú tienes sitio por todos los sitios. Yo sí que te debería preguntarme dónde me la pongo. And they sailed into the sun in that boat of ebony, off to find a land